Me llamo Rafael Ángel Mendoza. Tengo 47 años. Y durante 11 años formé parte del aparato de seguridad del Cártel de Sinaloa. Hoy escribo esto desde una celda de aislamiento en la prisión federal de Florence, Colorado, donde cumplo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No espero compasión, no la merezco. Pero antes de que el silencio de estas paredes me consuma por completo, he decidido contar algo que nadie más se atreve a decir. La captura de Rafael Caro Quintero en julio de 2022 no fue resultado de un error táctico ni de la brillantez de las autoridades. Fue una ejecución empresarial. El cartel lo entregó porque ya no servía al negocio. Y yo fui uno de los hombres encargados de mantenerlo escondido hasta que llegara el momento exacto de sacrificarlo. Durante años, ustedes han escuchado la versión oficial, que un perro detector de la Marina lo encontró escondido en la maleza de Shua, Sinaloa, que fue casualidad, suerte, trabajo policial impecable. Es mentira. Cada movimiento de esa operación estaba coreografiado. Cada coordenada, cada timing, cada detalle había sido negociado en reuniones que yo mismo presencié. Rafael Caro Quintero era un activo tóxico que llevaba años envenenando las relaciones del cartel con el gobierno estadounidense. Su simple existencia ponía en peligro acuerdos comerciales que mueven miles de millones de dólares. No lo eliminaron con una bala porque su muerte hubiera desatado una guerra de venganzas que nadie podía controlar. Así que hicieron algo más inteligente. Lo vendieron. Y la DEA pagó el precio, aunque nunca aparecerá en ningún documento oficial. Probablemente se preguntan cómo un tipo como yo terminó en esta posición, custodiando al hombre más buscado de México. No nací en esta vida. Nací en Culiacán, hijo de un mecánico y una costurera. Mi padre trabajaba 18 horas al día reparando camiones para apenas mantenernos. Cuando tenía 23 años, mi hermana menor, Daniela, fue diagnosticada con leucemia. Los doctores del IMSS nos dieron 6 meses si no recibía tratamiento especializado. El costo: 400,000 pesos que mi familia jamás podría reunir. Vendimos todo. La casa, el taller de mi padre, hasta las joyas de mi abuela. Conseguimos apenas una fracción. Daniela murió 4 meses después en un hospital público, esperando una cama de quimioterapia que nunca llegó. 2 semanas después del funeral, un hombre me abordó fuera del velatorio. Se presentó como el Güero y me dijo que había escuchado de mi situación. Me ofreció trabajo, protección de rutas, nada violento al principio. El pago por un solo mes cubriría lo que mi padre ganaba en 2 años. No pregunté detalles, no me importaba. Mi hermana estaba muerta, mi familia destruida, y yo ardía por dentro con una rabia que necesitaba dirección. Acepté esa misma noche. Los primeros 6 meses fueron educación. Me enseñaron a leer el terreno, a identificar amenazas, a moverse sin dejar rastro. Descubrí que tenía talento para la invisibilidad. Podía estar en una habitación llena de gente y nadie recordaba haberme visto. Esa habilidad me hizo valioso. Me asignaron a escoltas de alto nivel, cuidando envíos que movían toneladas entre Sinaloa y Sonora. Nunca pregunté qué había en los paquetes. En este negocio, la curiosidad es tu sentencia de muerte. Mi primer trabajo real, el que me marcó como confiable, llegó en diciembre de 2011. Me ordenaron acompañar un convoy que transportaba algo inusual. No drogas, sino una persona. Un testigo protegido que había decidido hablar con federales en Ciudad de México. Nuestra misión era interceptarlo antes de que llegara a su destino. Lo alcanzamos en una carretera cerca de Mazatlán. Fue rápido, quirúrgico. El hombre suplicó, ofreció dinero, información, cualquier cosa. Mi compañero, un veterano al que llamaban el Jabalí,
Lo silenció con 2 disparos en la nuca. Después me miró y dijo, «Ahora tú, para que sepan que puedes». Me entregó el arma. El cuerpo del testigo aún temblaba. Cerré los ojos un segundo. Pensé en Daniela muriendo en esa cama de hospital y apreté el gatillo. Esa noche cambié. Ya no era Rafael, el mecánico frustrado. Era otra cosa. Los años siguientes fueron un ascenso constante. Me convertí en lo que llaman un sombra, operador especializado en protección de alto valor. No participaba en ejecuciones rutinarias ni en guerras territoriales. Mi trabajo era más sutil. Asegurar que ciertos individuos permanecieran ocultos, ciertos encuentros sucedieran sin testigos, ciertas conversaciones jamás salieran de las habitaciones donde ocurrían. En 2015, después de demostrar lealtad absoluta durante una purga interna, donde eliminamos a 17 infiltrados del cartel, me asignaron a un equipo de élite. Solo 6 hombres en todo Sinaloa teníamos autorización para operar en lo que llamaban proyectos especiales. Fue entonces cuando escuché por primera vez el nombre que cambiaría mi vida: Rafael Caro Quintero. Para los jóvenes del cartel era casi mitológico. El narco que había ordenado la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, desatando la mayor cacería de la historia. El hombre que había pasado 28 años en prisión y que, tras su liberación controvertida en 2013, se había convertido en el criminal más buscado del planeta. La recompensa por su captura: $20 millones. Pero dentro del cartel, era visto con una mezcla de respeto y resentimiento. Respeto por su leyenda, resentimiento porque su simple existencia complicaba cada negociación con autoridades estadounidenses. Mi primer contacto directo con él fue en marzo de 2016. Me llevaron vendado durante 3 horas por caminos de montaña hasta un rancho en la sierra de Chihuahua. Cuando me quitaron la venda, estaba frente a un hombre de poco más de 60 años, rostro curtido por el sol, ojos que habían visto demasiado. No parecía el monstruo de las leyendas, parecía un ranchero cualquiera. Pero cuando habló, su voz tenía un peso que helaba la sangre. «Tú eres el nuevo Sombra», dijo sin pregunta. «Me han dicho que eres discreto. Eso es bueno, porque si alguna vez mencionas lo que ves aquí, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte». Durante los siguientes 6 años, fui parte del equipo rotativo que mantenía a Caro Quintero en movimiento constante. Nunca permanecía más de 3 semanas en el mismo lugar. Teníamos 12 ubicaciones seguras distribuidas entre Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora. Ranchos remotos, casas de seguridad en pueblos olvidados, incluso búnkers subterráneos construidos específicamente para él. El nivel de logística era asombroso. Generadores de energía independientes, sistemas de comunicación encriptados, suministros para meses. Todo diseñado para mantenerlo invisible. Pero lo que realmente me sorprendió fue descubrir que Caro Quintero no era un prisionero. Era más bien un activo en hibernación. Tenía acceso a teléfonos satelitales, recibía visitas regulares de operadores de alto nivel y seguía participando en decisiones estratégicas del cartel. No sobre operaciones diarias, eso lo manejaban los jóvenes. Pero en asuntos de política, de relaciones con otros carteles, de conflictos históricos que solo alguien con su experiencia podía entender. Era un consejero, un oráculo viviente del narcotráfico mexicano. La tensión real comenzó en 2018. Estados Unidos intensificó la presión sobre México para su captura. Cada reunión de alto nivel entre gobiernos incluía su nombre. La DEA estableció una unidad especial dedicada exclusivamente a encontrarlo. Y lo más importante, los nuevos acuerdos comerciales del cartel con distribuidores estadounidenses estaban condicionados a demostrar buena fe.
en temas de seguridad. Caro Quintero se había convertido en el elefante en la habitación. Su protección costaba recursos y complicaba relaciones que generaban billones en ganancias anuales. Presencié la primera conversación seria sobre resolver el problema Caro Quintero en octubre de 2019. Fue en un rancho cerca de Badiraguato, durante una reunión de líderes regionales. Yo estaba en mi rol habitual, invisible en un rincón, aparentemente revisando equipos de comunicación, pero escuchando cada palabra. Un operador al que llamaban el contador, conocido por manejar las finanzas de la organización, presentó números fríos. Cada mes que Caro Quintero permanecía libre, el cartel perdía entre 8 y 12 millones de dólares en oportunidades de negocio rechazadas por socios estadounidenses nerviosos. En 3 años, eso sumaba más de 400 millones de dólares en pérdidas. Alguien sugirió eliminarlo. La respuesta fue inmediata y furiosa. Matar a Caro es declarar guerra contra la vieja guardia de Sinaloa, dijo uno de los líderes presentes. Su familia tiene conexiones que van más allá del cartel. Su muerte desataría una cadena de venganzas que podría durar décadas. Además, los gringos quieren verlo en una corte, quieren el espectáculo mediático. Si aparece muerto, la presión será peor. Entonces alguien más, cuyo nombre nunca mencionaré porque todavía tiene poder, propuso la solución. ¿Y si lo entregamos? Pero de manera que parezca una victoria legítima para ellos. Una operación tan limpia que nadie sospeche. El silencio que siguió fue denso. Estaban considerando seriamente traicionar al hombre que había definido una era del narcotráfico mexicano. Pero en este negocio, la nostalgia no paga las cuentas. Después de 2 horas de debate, acordaron explorar la opción. Se formó un comité secreto de 5 personas para desarrollar el plan. Yo no era parte de ese comité, pero mi trabajo me colocaba en posición de ver fragmentos del proceso. Durante los siguientes 2 años, el plan tomó forma. Primero, necesitaban preparar el terreno diplomático. A través de intermediarios que operaban en zonas grises entre gobiernos y carteles, se iniciaron conversaciones. No negociaciones directas, eso sería demasiado obvio, sino filtraciones calculadas, señales de cooperación, pequeños gestos que reconstruyeran confianza. Se entregó información sobre rutas de fentanilo. Se permitió la captura de operadores de niveles medios. Se descubrieron laboratorios que ya estaban abandonados. Cada acción diseñada para posicionar al cartel como una organización que colaboraba en la guerra contra las drogas. Simultáneamente, comenzaron a aislar a Caro Quintero. Sutilmente al principio. Sus comunicaciones fueron restringidas gradualmente. Las visitas de líderes importantes se volvieron menos frecuentes. Se le dijo que era por seguridad, que la presión estadounidense requería mayor cautela. Él no era tonto. Sabía que algo cambiaba. En una ocasión, cuando yo estaba de guardia en un rancho de Sonora en 2021, lo escuché confrontar a un emisario del cartel. «Me están apartando», dijo con voz controlada pero furiosa. «Soy un estorbo para ustedes ahora, ¿verdad?» El emisario negó todo con palabras suaves, pero ambos sabíamos la verdad. El momento exacto en que el plan fue aprobado definitivamente llegó en febrero de 2022. Me enteré porque fui convocado a una reunión de seguridad extraordinaria. Nos informaron que Caro Quintero sería reubicado a una posición final. No usaron esa palabra exactamente, pero el significado era claro. Se eligió un rancho específico en Chua, Sinaloa. Un lugar remoto pero no imposible de alcanzar. Con cobertura de vegetación densa que justificaría una búsqueda difícil, pero no tanto como para hacer improbable el éxito.
La ubicación fue seleccionada con precisión cartográfica. Mi rol en esta fase final fue mantener la rutina de seguridad mientras otros preparaban la traición. Tenía que asegurarme de que Caro Quintero no sospechara nada inusual. Eso significaba actuar exactamente como siempre. Revisiones de perímetro, rotación de guardias, pruebas de comunicaciones. Lo más difícil fue mantener la normalidad cuando sabía lo que se avecinaba. Durante esos meses, desarrollé un respeto extraño por él, a pesar de todo lo que había hecho, de la violencia que representaba. Había algo inquebrantable en su espíritu. Había pasado décadas huyendo. Sabía que cada día podría ser el último. Y aún así, mantenía una calma casi filosófica. En junio de 2022, recibí órdenes de trasladarlo al rancho de Choix. El movimiento se realizó con el protocolo habitual. Convoy dividido, rutas alternas, comunicaciones mínimas. Cuando llegamos, Caro Quintero inspeccionó el lugar con su habitual meticulosidad. Era una propiedad de unas 10 hectáreas, rodeada de monte espeso, con una casa principal modesta y 2 estructuras anexas. Tenía líneas de escape en 3 direcciones, como todos nuestros sitios seguros. Pareció satisfecho. «Buen lugar», dijo. «Tranquilo». No sabía que estaba siendo colocado en una trampa cuidadosamente preparada. Las siguientes 3 semanas fueron las más tensas de mi vida. Yo sabía que algo sucedería pronto, pero no los detalles exactos. Las comunicaciones desde la dirección del cartel se volvieron crípticas. Códigos que yo había aprendido a interpretar indicaban que se aproximaba una conclusión operativa. 2 días antes de la captura, me enviaron un mensaje directo. «Prepárate para reposicionamiento inmediato. Mantén protocolo hasta recibir señal de extracción». Entendí. Me sacarían antes de que cayera el martillo. La noche del 14 de julio de 2022, todo cambió. Recibí una llamada en código. Había una amenaza de seguridad inminente en otro sector. Necesitaban que la mitad del equipo de seguridad se reposicionara inmediatamente. Era una orden extraña. Comprometía la protección de Caro Quintero, pero venía de arriba. 4 de los 8 guardias presentes fueron movilizados. Yo debía quedarme. Pero 1 hora después, recibí una segunda orden. Reportarme personalmente a una casa de seguridad en Guasave para recibir nuevas instrucciones. Dejé a 3 hombres protegiendo el rancho. Sabía que no sería suficiente si llegaba una fuerza real. Y esa era precisamente la idea. Manejé hacia Guasave con un nudo en el estómago. Llegué a la casa de seguridad cerca de las 2 de la madrugada. Allí me recibió un operador de alto nivel que nunca había visto antes. Me entregó un sobre con efectivo, documentos de identidad falsos y un teléfono desechable. «Tu trabajo con el proyecto especial ha terminado», dijo sin emoción. «Te vas a quedar aquí por 48 horas. No uses tu teléfono, no contactes a nadie. Cuando salgas, dirígete a la frontera. Hay un cruce preparado en Nogales. Del otro lado te estarán esperando». Pregunté sobre Caro Quintero. «Ya no es tu problema». Pasé esas 48 horas en un cuarto sin ventanas, con una televisión que solo sintonizaba canales de noticias. La madrugada del 15 de julio, las noticias explotaron. Marina de México captura a Rafael Caro Quintero en operación especial en Choix, Sinaloa. Las imágenes mostraban helicópteros, marinos fuertemente armados y un hombre esposado siendo subido a una aeronave militar. La cobertura era triunfal. «Años de trabajo de inteligencia», decían los funcionarios. «Cooperación internacional sin precedentes. Fue perfectamente ejecutado. Nadie cuestionaría cómo. Después de 9 años de búsqueda infructuosa, súbitamente habían localizado al hombre más buscado de México. Pero yo conocía la verdad.
Esa operación no fue resultado de vigilancia paciente o inteligencia brillante. Fue resultado de coordenadas GPS entregadas con precisión quirúrgica, de un equipo de seguridad deliberadamente reducido, de rutas de escape mágicamente bloqueadas. La Marina hizo su trabajo profesionalmente, sin duda, pero alguien les había entregado el mapa del tesoro. Y ese alguien estaba dentro del cártel de Sinaloa. Crucé la frontera 2 días después, usando los documentos falsos. En Nogales, Arizona, me recogió un contacto que me llevó a Phoenix. Allí permanecí 3 semanas en un apartamento, recibiendo dinero cada semana sin saber exactamente qué seguía. Pensé que era mi recompensa por años de servicio, mi jubilación anticipada. Qué ingenuo fui. La realidad llegó una noche de agosto. Desperté rodeado de agentes federales, armas apuntándome desde todos los ángulos. Me arrestaron bajo cargos de tráfico de drogas, conspiración y 2 docenas de delitos más. En el interrogatorio, me mostraron evidencia que solo pudo haber venido del cartel. Registros de comunicaciones, fotografías de operaciones, testimonios de otros miembros que también habían sido entregados. Entendí entonces el plan completo. No solo habían vendido a Caro Quintero, habían vendido a todos nosotros, los operadores que sabían demasiado sobre cómo funcionaba la protección de alto nivel. Nos utilizaron como moneda de cambio en un acuerdo masivo con autoridades estadounidenses, a cambio de entregar a Caro Quintero y desmantelar públicamente parte de su estructura de seguridad. El cartel aseguró garantías para sus operaciones futuras. No garantías escritas, obviamente, pero entendimientos tácitos, protecciones indirectas. La clase de acuerdos que permiten que ciertos envíos crucen sin inspección mientras las autoridades se concentran en objetivos públicos que generan titulares. Durante mi juicio, que duró 4 meses, la fiscalía pintó un retrato de mí como sicario brutal, protector de criminales, enemigo de la sociedad. No discutí los cargos. Tenían razón en todo. Pero lo que nunca mencionaron fue el contexto más amplio, que mi captura era parte de una transacción comercial, que el sistema que me condenaba era el mismo sistema que había negociado mi entrega con las personas que yo servía. La justicia, descubrí, es solo otra forma de comercio. Me sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en diciembre de 2023. Me transfirieron a Florence, la prisión de máxima seguridad conocida como la Alcatraz del desierto. Aquí, en una celda de 2 metros por 3, paso 23 horas al día en aislamiento. 1 hora para ejercicio en un patio de concreto, rodeado de muros de 6 metros. Sin contacto con otros prisioneros. Sin visitas familiares, mi familia cree que morí en un enfrentamiento hace años. Esta es mi tumba en vida. Pero incluso aquí, las noticias llegan. A través de guardias, de fragmentos de periódicos, de conversaciones escuchadas en traslados médicos. Y he seguido la historia de Caro Quintero, extraditado a Estados Unidos. Juicio mediático. Sentenciado a otra cadena perpetua. Convertido en símbolo de justicia internacional. Nadie cuestiona la narrativa oficial. Nadie pregunta por qué, después de tantos años, su captura fue tan limpia, tan conveniente. La gente prefiere creer en la competencia de sus autoridades que en la corrupción de sus sistemas. He tenido mucho tiempo para reflexionar. Años de soledad te obligan a enfrentar cada decisión, cada acción, cada momento que te trajo aquí. No busco justificarme. Hice cosas imperdonables. Tomé vidas. Protegí a monstruos. Elegí un camino sabiendo que terminaba en muerte o en una jaula. Pero lo que me carcome no es la culpa por lo que hice. Es la rabia de haber sido una pieza desechable en un juego mucho más grande. El cártel de Sinaloa sigue operando. Más fuerte que nunca, según dicen. Han surgido nuevos líderes.
nuevas estructuras, nuevas alianzas. Se adaptaron, como siempre lo hacen. Eliminaron sus activos tóxicos, demostraron cooperación suficiente para mantener contentas a las autoridades y continuaron moviendo toneladas de drogas hacia Estados Unidos cada mes. El sistema se retroalimenta. El cartel entrega criminales de alto perfil, las autoridades declaran victorias en la guerra contra las drogas, los políticos ganan puntos, y mientras todos aplauden, el negocio real continúa sin interrupción. Rafael Caro Quintero no fue capturado porque cometió un error táctico. No fue capturado porque la Marina Mexicana finalmente desarrolló inteligencia superior. Fue capturado porque había dejado de ser rentable, porque su presencia costaba más de lo que valía, porque en el mundo del narcotráfico moderno, la lealtad dura exactamente hasta que los números dejan de cuadrar. Y entonces, sin ceremonias, sin explicaciones, te convierten en mercancía. Yo fui parte de ese sistema. Contribuí a mantener funcionando esa maquinaria de muerte y corrupción. Creí que mi lealtad significaba algo, que mi servicio sería reconocido, que había un código de honor entre criminales. ¡Qué estúpido fui! No hay honor, no hay lealtad, solo hay negocios. Y cuando ya no eres útil para el negocio, te eliminan con la misma eficiencia con que eliminas a tus enemigos. He escrito esta confesión a lo largo de 6 meses, en fragmentos robados durante las pocas horas donde tengo acceso a papel y lápiz. Tuve que memorizar partes enteras porque los guardias revisan y confiscan cualquier cosa que consideren inapropiada. No sé si estas palabras alguna vez saldrán de aquí. Probablemente terminen en un archivo olvidado o destruidas por orden de alguien a quien le convenga mantener el silencio. Pero necesitaba escribirlas. Necesitaba dejar constancia de la verdad antes de que esta celda me consuma completamente. Si alguien está leyendo esto, especialmente si eres joven y estás considerando entrar en esta vida, déjame ser completamente claro. No hay salida gloriosa. No importa cuánto dinero hagas, cuánto poder acumules, cuánto respeto aparentes tener, al final, todos terminamos muertos o enjaulados. Y los que te reclutaron, los que te prometieron lealtad y hermandad, te venderán en el momento que les convenga. Te usarán hasta que tu utilidad se agote, y entonces te descartarán como basura. La imagen romántica del narco que venden en corridos y películas es mentira. No hay honor en traicionar a tu país transportando veneno. No hay nobleza en asesinar por dinero. No hay familia en organizaciones que sacrifican a sus miembros para proteger sus ganancias. Es solo muerte, miseria y traición envuelta en billetes y armas de oro. Y cuando finalmente la realidad te alcanza, cuando estás sentado en una celda de concreto reflexionando sobre cómo llegaste ahí, entiendes que fuiste un peón en un juego diseñado para consumirte. Rafael Caro Quintero probablemente morirá en una prisión estadounidense. Yo moriré aquí, en Florence. Los hombres que nos vendieron continuarán sus vidas, contando su dinero, disfrutando su poder, hasta que ellos también sean sacrificados cuando el negocio lo requiera. Es un ciclo infinito de violencia y traición, y el único ganador es el sistema que lo perpetúa, alimentándose de la sangre de hombres lo suficientemente desesperados o ambiciosos como para creer que pueden conquistarlo. Mi hermana Daniela murió hace más de 20 años. A veces pienso que fue la afortunada. Murió joven, sí. Murió sufriendo, sin duda. Pero murió sin convertirse en lo que yo me convertí. Murió con su humanidad intacta. Yo sobreviví solo para perder mi alma poco a poco, decisión tras decisión, hasta convertirme en algo irreconocible. Si ella pudiera verme ahora, encerrado como animal, cargando el peso de todas las vidas que ayudé a destruir.
creo que preferiría no haberme conocido nunca. Esta es mi confesión. Esta es mi advertencia. Esta es la verdad que nadie más te dirá, porque no les conviene que la conozcas. El narco es un negocio, y en los negocios, la única lealtad es hacia las ganancias. Todo lo demás es prescindible, incluyéndote a ti, desde esta celda de máxima seguridad, donde el silencio es tan denso que puedes sentirlo presionando contra tus oídos, donde las paredes de concreto son tu único horizonte, donde cada día es idéntico al anterior en su vacío absoluto. Te digo, si la vida criminal te parece atractiva, si crees que puedes ser la excepción, si piensas que serás más inteligente que todos los que vinieron antes, recuerda mis palabras. Recuerda que Rafael Caro Quintero, uno de los narcos más poderosos de la historia, fue vendido como ganado cuando dejó de ser útil. Recuerda que yo, después de 11 años de servicio leal, fui entregado a cambio de favores políticos. Y pregúntate, ¿qué te hace pensar que tu destino será diferente? Los primeros meses en Florence fueron un descenso al infierno psicológico. No te preparan para el aislamiento real. En las películas, muestran a los prisioneros sobreviviendo con ingenio, construyendo rutinas, manteniéndose mentalmente activos. La realidad es que tu mente empieza a devorarse a sí misma. Conversas con las paredes, escuchas voces que no existen, pierdes la noción del tiempo porque cada día es exactamente igual. Despertar cuando las luces se encienden automáticamente a las 5 de la mañana. Recibir una bandeja de comida bajo la puerta. Una hora de ejercicio en un cubo de concreto, donde el cielo es apenas un cuadrado azul sobre tu cabeza. De vuelta a la celda hasta la siguiente comida. Y así hasta que las luces se apagan a las 9 de la noche. Durante ese primer año, intenté mantener la cordura haciendo ejercicio obsesivo. Flexiones, abdominales, sentadillas, hasta que los músculos ardían y la mente se entumecía. Pero incluso eso pierde significado eventualmente. ¿Para qué estar en forma cuando no hay nada para lo cual necesites tu cuerpo? No hay amenazas que enfrentar. No hay misiones que cumplir. No hay nada excepto estas 4 paredes y el techo que gotea cuando llueve. El ejercicio se convierte en ritual vacío. Movimientos que haces porque la alternativa es rendirte completamente a la locura. Fue en mi segundo año aquí cuando empecé a procesar realmente lo que había sucedido. No solo mi captura, sino todo el arco de mi vida en el cartel. Comencé a ver patrones que había ignorado mientras estaba dentro del sistema. Cada ascenso que recibí vino después de eliminar a alguien que sabía demasiado. Cada muestra de confianza era en realidad una prueba para verificar mi disposición a hacer cosas cada vez más oscuras. Y cada vez que pensé que finalmente era parte del círculo interno, descubría que había círculos más internos que yo ni siquiera sabía que existían. Recordé una conversación que presencié en 2017, durante una reunión en un rancho de Durango. Uno de los líderes regionales estaba borracho, inusualmente suelto de lengua. Habló sobre ciclos de sangre, sobre cómo el cartel necesitaba renovar su personal cada cierto tiempo para evitar que demasiadas personas acumularan información peligrosa. Es como podar un árbol, dijo entre risas. Cortas las ramas viejas para que crezcan nuevas, más fuertes, más leales, porque no recuerdan cómo eran las cosas antes. En ese momento, pensé que hablaba filosóficamente. Ahora entiendo que describía política organizacional literal. Yo era una rama vieja. Igual que los otros 6 hombres de mi unidad, que fueron arrestados en operaciones coordinadas durante el mismo periodo de 3 meses en 2022. Todos nosotros habíamos trabajado directamente con Caro Quintero. Todos conocíamos detalles íntimos de cómo funcionaba la protección de alto nivel. Qué autoridades estaban compradas, qué rutas se usaban,
¿Qué señales indicaban problemas? Éramos archivos vivientes de información comprometedora. Y como todos los archivos obsoletos, fuimos borrados sistemáticamente. Lo más perturbador es darme cuenta de cuántas veces participé en hacer exactamente lo mismo a otros. Hubo un operador en 2018, un tipo al que llamaban El Flaco, especialista en logística de túneles fronterizos. Trabajó para el cartel durante 15 años. Conocía cada ruta subterránea entre Tijuana y San Diego. Un día recibió órdenes de encontrarse con un contacto en Mexicali para discutir nuevas construcciones. Yo fui parte del equipo de seguridad que lo escoltó, excepto que no había ningún contacto. Lo llevamos a un almacén donde otros hombres lo esperaban. Escuché los gritos mientras registraban el lugar. Después me dijeron que el Flaco había estado vendiendo información a federales. Nunca vi evidencia de eso. Pero no importaba. El cartel había decidido que sabía demasiado, que representaba un riesgo. Así que lo eliminaron. ¿Cuántas veces fui el músculo en esas operaciones? ¿Cuántas personas eliminé porque alguien arriba decidió que ya no eran útiles? 10, 15, tal vez más. Nunca cuestioné las órdenes. El Flaco es traidor. Hay que limpiarlo. El gato está hablando con gente equivocada. Soluciona el problema. La güera sabe demasiado sobre la operación de Nogales. Tiene que desaparecer. Órdenes simples, ejecución eficiente, sin preguntas. Ahora entiendo que muchos de ellos probablemente eran inocentes de las acusaciones. Solo habían dejado de ser útiles. Igual que yo. El karma, si crees en eso, tiene formas poéticas de manifestarse. Me convertí en la cosa que había ayudado a crear docenas de veces. Una inconveniencia que necesitaba ser removida. Y lo hicieron con la misma eficiencia clínica que yo había aplicado a otros. Excepto que en lugar de una bala en la nuca en un almacén vacío, me entregaron al sistema legal estadounidense. Más limpio, menos riesgoso, igual de permanente. Hay un guardia aquí, un tipo llamado Johnson, que lleva 20 años trabajando en Florence. A veces, durante las revisiones de celda, hace comentarios. No conversaciones reales, solo observaciones cortantes diseñadas para recordarte tu insignificancia. Una vez, mientras revisaba mi colchón buscando contrabando inexistente, dijo: ¿Sabes qué es lo gracioso de ustedes los narcos? Piensan que son especiales, que sus vidas tienen significado épico, pero para nosotros son solo un número de prisionero. Y cuando mueran aquí, que la mayoría lo hará. Ni siquiera eso, solo otro cuerpo que procesar. Tenía razón, aunque me doliera admitirlo. Rafael Ángel Mendoza, el hombre que protegió al criminal más buscado de México, el operador de élite, el sicario eficiente, se había reducido a USP 375884045, un número en un sistema carcelario que procesa miles de números idénticos. Mi historia, toda la violencia y el drama y los secretos que cargaba, no significaba nada fuera de esta celda. Y dentro de ella, tampoco significaba mucho. Pensé mucho en mi padre durante estos años. Murió en 2019, mientras yo todavía estaba activo en el cartel. Me enteré 3 semanas después de su funeral porque las comunicaciones con mi familia habían sido cortadas por seguridad operacional. Nunca pude despedirme. Nunca pude explicarle, aunque probablemente ya sabía qué camino había tomado. Su última década la pasó destrozado, bebiendo para olvidar que había perdido a una hija a la enfermedad y a un hijo a la violencia. Me pregunto si alguna vez pensó en mí con orgullo, si alguna vez sintió que las decisiones que tomé valieron algo. Probablemente no. Probablemente solo sintió vergüenza y dolor. Mi madre todavía vive, según supe por un abogado que manejó brevemente mi caso. Tiene 72 años. Vive con mi tía en Guadalajara.
Le dijeron que moría en un enfrentamiento con autoridades en 2022. Hubo un funeral con ataúd cerrado, según el protocolo del cartel para proteger a familias de operadores comprometidos. Ella enterró una caja vacía pensando que contenía a su hijo. Es mejor así. Si supiera que estoy vivo, podría intentar contactarme, visitarme, y eso la pondría en peligro. El cartel no tolera cabos sueltos, y una madre que sabe demasiado definitivamente califica como cabo suelto. A veces me pregunto qué versión de mi historia conoce ella. Probablemente que fui un soldado leal que murió defendiendo al cartel. Quizás incluso le dieron dinero. Una compensación por su pérdida. Es el tipo de cosa que hacen para mantener apariencias, para asegurar que las familias no hablen con autoridades. Dinero de sangre para comprar silencio. Mi madre probablemente lo aceptó porque lo necesitaba, sin saber que estaba siendo sobornada para mantener el silencio sobre un hijo que todavía respira en una prisión estadounidense. La culpa es una cosa extraña. Cuando estás activo en el cartel, la suprimes. La empujas tan profundo que casi desaparece. Te dices que es necesario, que es supervivencia, que el mundo es así y tú solo estás jugando el juego según las reglas existentes. Pero en el silencio del aislamiento, cuando no hay distracciones, ni misiones, ni adrenalina, la culpa resurge, y no es vaga o abstracta. Es específica. Tiene rostros, nombres, voces. Recuerdo a una mujer en Culiacán, 2016. Había sido pareja de un operador rival que desertó con dinero del cartel. La orden era encontrarlo usando cualquier medio necesario. Cuando no pudimos localizarlo, secuestramos a su esposa. La mantuvimos en un sótano durante 4 días, esperando que él hiciera contacto. Ella no sabía nada. Eso quedó claro después de la primera noche de interrogatorio. Pero las órdenes eran continuar. Eventualmente, el tipo apareció. Lo matamos frente a ella antes de ejecutarla también, porque había visto nuestros rostros. Yo estaba en la habitación. No apreté el gatillo esa vez, pero sostuve la puerta cerrada mientras ella gritaba. Eso me hace igualmente culpable. Recuerdo a un adolescente, no podía tener más de 17 años, que trabajaba como halcón en una esquina de Mazatlán. Un informante nos dijo que el chico había estado hablando con policías estatales, vendiendo información sobre movimientos del cartel. Probablemente era mentira. Probablemente solo era un halcón regular haciendo su trabajo. Pero alguien quería eliminarlo, tal vez por razones políticas internas, tal vez por simple paranoia. Me ordenaron hacerlo discreto. Lo intercepté cuando salía de su casa una madrugada. Le disparé 2 veces en la cabeza desde un carro en movimiento. Su madre salió corriendo cuando escuchó los disparos. La última imagen que tengo es ella arrodillada sobre el cuerpo, gritando al cielo. Recuerdo docenas de escenas como esas. Cientos, tal vez. Se mezclan después de un tiempo, rostros y lugares intercambiables. Pero en esta celda, con nada más que hacer excepto recordar, cada una regresa con claridad brutal, y no puedo justificar ninguna. No puedo decir era él o yo, porque en la mayoría de los casos no lo era. Era simplemente órdenes ejecutadas sin reflexión, violencia aplicada porque era mi función en la organización. Si hay un infierno después de esto, ya conozco mi lugar en él. No espero misericordia divina. Pero lo que me corroe no es el miedo al castigo eterno. Es el conocimiento de que contribuí a un sistema que sigue funcionando sin mí. Que las personas que ordené eliminar fueron reemplazadas inmediatamente por otras. Que todo el sufrimiento que causé no logró nada excepto perpetuar el ciclo. Fui una herramienta destructiva en una máquina diseñada para destruir. Y ahora que la herramienta está descartada, la máquina continúa sin pausa. Rafael Caro Quintero está en alguna prisión similar a esta.
probablemente enfrentando su propia versión de este infierno silencioso. Me pregunto si entiende completamente cómo fue vendido. Probablemente sí. Es lo suficientemente inteligente para haber leído las señales. Pero entender y aceptar son cosas diferentes. Pasó décadas construyendo una leyenda, convirtiéndose en símbolo de una era. Y al final, fue reducido a mercancía en una transacción comercial. Su captura no fue el triunfo de la justicia, sino el cierre de un trato. Lo irónico es que su captura probablemente salvó vidas. No porque él estuviera ordenando asesinatos activamente desde su escondite, sino porque eliminarlo del tablero simplificó las dinámicas de poder. Había facciones dentro del cartel que lo veían como amenaza potencial. Líderes jóvenes que temían que intentara recuperar influencia. Su presencia creaba tensión. Su ausencia permite consolidación. Entonces, sí, su entrega probablemente evitó una guerra interna que habría matado a cientos. Pero no nos engañemos. No fue hecho por razones humanitarias. Fue hecho porque la violencia interna es mala para los negocios. El negocio siempre vuelve a eso. El cártel de Sinaloa no es una banda de criminales románticos luchando contra el sistema. Es una corporación multinacional que resulta traficar con sustancias ilegales. Tiene departamentos de recursos humanos que reclutan y entrenan. Tiene departamentos financieros que lavan dinero a través de cientos de negocios legítimos. Tiene departamentos de relaciones públicas que manejan su imagen a través de corridos y redes sociales. Y tiene departamentos de seguridad, donde yo trabajaba, que eliminan amenazas y protegen activos. Cuando esa corporación decide que un activo se ha vuelto un pasivo, lo liquida. Simple contabilidad. Caro Quintero era un pasivo. Su recompensa de $20 millones creaba incentivos para traición interna. Su estatus de fugitivo más buscado complicaba negociaciones con socios estadounidenses. Su protección requería recursos que podían utilizarse más eficientemente en otros lugares. Entonces lo liquidaron. Igual que me liquidaron a mí cuando decidieron que yo sabía demasiado sobre esa liquidación. Es un sistema elegantemente brutal en su lógica. Y lo más aterrador es que no hay conspiración masiva que lo mantiene funcionando. No hay reuniones secretas de Illuminati del narco decidiendo el destino del mundo. Son solo miles de decisiones individuales tomadas por personas protegiendo sus propios intereses. Un líder regional decide eliminar un testigo problemático porque es más seguro. Un financiero decide lavar dinero a través de cierta ruta porque es más rentable. Un político acepta un soborno porque necesita financiar su campaña. Un policía mira para otro lado porque su salario no alcanza para alimentar a su familia. Cada decisión individualmente parece justificable, racional incluso. Pero agregadas, crean un sistema que consume vidas sin discriminación. Y el genio malvado del sistema es que nadie siente responsabilidad completa. El sicario dice, solo seguía órdenes. El comandante dice, solo coordinaba operaciones. El líder dice, solo manejaba el negocio. El político dice, solo hacía lo necesario para gobernar. La culpa se diluye entre tantas manos que nadie puede ser señalado como el único responsable. Excepto que todos somos responsables. Cada persona que participó, desde el halcón de esquina hasta el gobernador que aceptó dinero del cartel. Todos construimos esta máquina. Y cuando finalmente es desmantelada, si es que alguna vez lo es, será porque se construyó algo nuevo en su lugar. No porque la gente se volvió más moral, sino porque la economía cambió suficiente como para hacer el narcotráfico menos rentable que alternativas legales. Ese día puede llegar. La legalización de drogas en Estados Unidos y otros países eventualmente destruirá el modelo de negocio de los carteles.
cuando puedas comprar marihuana en una tienda, cuando la cocaína sea regulada como el alcohol, cuando el fentanilo sea prescrito legalmente, el mercado negro colapsará. Los carteles intentarán adaptarse, moverse hacia otros crímenes: tráfico humano, extorsión, secuestro. Pero esas actividades son menos escalables, menos rentables. El imperio que conocí probablemente no sobrevivirá otras 2 décadas. Pero para entonces, ¿cuántos habrán muerto? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas comunidades devastadas? El costo de mantener las drogas ilegales, mientras simultáneamente creamos demanda masiva a través de políticas económicas que generan desesperación, es incalculable. Millones de vidas arruinadas en ambos lados de la frontera. ¿Y para qué? Para mantener una ficción moral de que las drogas son malas y deben ser combatidas. Mientras simultáneamente permitimos que corporaciones farmacéuticas creen epidemias de opioides legales que matan más gente que todos los carteles combinados. La hipocresía es nauseabunda. Pero señalarla desde una celda de prisión donde cumplo cadena perpetua por participar en ese sistema tiene una ironía que no se me escapa. No tengo autoridad moral para criticar. Fui parte integral del problema, pero tal vez precisamente porque fui parte de ello, puedo ver con claridad lo absurdo de todo el esquema. Me quedan probablemente 30 o 40 años de vida si la salud me aguanta. Todos serán pasados en esta celda o en una idéntica. No hay apelaciones posibles para mi sentencia. No hay esperanza de liberación temprana. Esta es mi realidad hasta que mi cuerpo finalmente se rinda. Y honestamente, parte de mí ya se ha rendido. La parte que quería vivir, que tenía planes y esperanzas, murió en algún punto durante estos años de silencio. Lo que queda es solo un observador, documentando su propia disolución lenta. Pero antes de que esa disolución se complete, necesitaba dejar esto escrito. Esta confesión, esta advertencia, esta explicación de cómo funcionan realmente las cosas detrás de los titulares. Porque la historia oficial es siempre una mentira, y alguien necesita contar la verdad, incluso si esa verdad nunca alcanza más allá de estas paredes. Rafael Caro Quintero fue entregado porque ya no servía al negocio. Esa es la verdad simple. Todo lo demás es teatro. Y si estás considerando entrar en este mundo, pensando que serás diferente, que tendrás final diferente, recuerda esta verdad. En el negocio del narco, todos somos eventualmente desechables. Sin excepciones. Desde el silencio eterno de esta tumba de concreto, donde el único sonido es el zumbido de luces fluorescentes y el eco de mis propios pensamientos. Te lo advierto. No hay gloria aquí. Solo hay muerte lenta o muerte rápida. Y ambas llegan para todos.